Muy pero muy buenos días, estamos acá en esta tercera temporada de Psicooperativos TV, tratando de darle una vueltita a lo que tiene que ver con nuestra querida profesión, la psicología. Bueno, en el programa de hoy nos disponemos a hacer la presentación. Soy el licenciado Pedro Santiago Salas y los voy a estar acompañando durante todo este año, tratando de acercarles lo que tiene que ver con nuestra profesión, las disciplinas que la rodean y la acercan, y sobre todas las cosas, tratando de darle una vueltita que a veces nos falta para poder comprender mejor la comunidad articulada con la psicología. Es por eso que, entendiendo la comunidad, entendiendo cómo se vienen gestando diferentes cuestiones respecto a la coyuntura social, económica, política, en donde se inserta nuestra profesión, es importante subrayar varias cuestiones. Primero, la defensa a la educación pública, la defensa a la salud pública que está siendo avasallada. Algo de esto vamos a tocar en el transcurso de estos primeros programas respecto al plan Remediar, donde aquellos sectores más vulnerables tenían acceso a medicamentos, y fundamentalmente viendo el contexto de la necesidad de seguir perfeccionando y armando un corpus teórico cada vez mayor para nuestra profesión, que va a ir enlazado con las diferentes posibilidades de inserción profesional de los psicólogos. Lo comunitario, lo social, lo grupal, lo individual, lo clínico, el deporte, las diferentes asociaciones, los diferentes modos de nucleamiento que tenemos como profesionales. Entonces, para eso le voy a pedir al operador que hoy nos acompaña, Marcos Chechiuca, que vayamos a una cortina y empecemos a leer todo lo que tiene que ver con nuestra profesión. Que en Psicooperativos TV, en este momento vamos a repasar todo lo que tiene que ver con la actualidad de nuestra página web, psicooperativos.com, en donde pueden encontrar diferentes vertientes entre noticias, agenda, instituciones, cursos, difusión y videos. Estamos completando para que ustedes puedan tener la mejor base de datos de psicología y psicoanálisis de todo hispanoparlante. Bueno, en ese tren de noticias tenemos varias noticias de nuestro interés que vamos a pasar revista, como habitualmente vamos a hacer en Psicooperativos TV, que es tocar 3 o 4 noticias, las más relevantes que nos parecieron en la semana, y después tenemos un invitado de lujo que va a venir acá a compartir el piso con nosotros para contarnos qué están haciendo desde la institución APSAT. Bueno, la primera noticia que tenemos es que esta semana nos enteramos que por primera vez en su historia la Universidad de Buenos Aires registró una mayor cantidad de estudiantes ingresantes a la carrera de psicología que la tradicional y masiva Derecho. Este año fueron 6.221 los interesados que se anotaron contra 6.214 que aspiran a ser abogados. Con lo cual, la psicología pasa a ser la cuarta carrera en cantidad de inscriptos por detrás de medicina, ciencias económicas y arquitectura. Sabemos que continúa la nota y dice que si bien hace tiempo el estudio de la psicología pisa fuerte en el país, el aumento de estudiantes registró un franco crecimiento año a año. La decana de la facultad donde se estudia esta disciplina, Nélida Cervone, consideró que esta tendencia se debe a fuertes cambios que transita la sociedad, que conjuga cambios científicos y tecnológicos con un deterioro de los vínculos y una degradación del sufrimiento de las personas. En este contexto, la psicología gana importancia. Por otra parte, hoy un joven sabe mucho más acerca de la psicología que lo que sabía años atrás, principalmente porque está presente en los medios de comunicación y cuando leen sobre el tema se interesan y surge una vocación que está relacionada con ayudar y entender a los demás. Algo valorado por esos estudiantes, indicó Cervone en una nota publicada hoy en el diario Clarín. Bueno, lo que podemos decir también respecto a esta nota tiene que ver con cómo la licenciada Cervone hace un análisis. Digo, quizás sería bueno un análisis más profundo y en los próximos días nos vamos a estar comunicando con alguien del centro de estudiantes para ver cómo desde el otro lado ven el diferente abanico de oportunidades que hay.
Digo, hace poco la izquierda publicaba en el diario, en su diario estudiantil, que había serios problemas y cierres masivos de cátedras no afines, y si bajamos, por favor, lo que vamos a encontrar es que se dice que, bueno, no solo se restringe a la clínica y al psicoanálisis, cosa que si bien es cierto, hay que trabajar fuertemente para lograr nuevos lugares y nuevos ámbitos de inserción para los diferentes perfiles de graduados de psicología que hoy siguen saliendo con una gran, pero gran ascendencia y especificidad en lo clínico. En otro punto de vista, en otro orden de cuestión, lo que vemos tiene que ver con el vaciamiento de la salud pública. Esto hay que decirlo, donde nos solidarizamos a partir de Psicooperativos TV con los colegas que trabajan en el Hospital Zonal de Agudos, el doctor Lucio Meléndez, de Almirante Brown, donde el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires ya cursó una carta hacia el defensor del pueblo, Guido Lorenzino, para que intervenga conjuntamente en el órgano revisor de la ley, de la nueva ley de salud mental, para que se pueda cumplimentar y que no se cierren más consultorios. Fundamentalmente, el virtual cierre de este consultorio fue denunciado ante el Distrito 13, Colegio de Psicólogos de Lomas de Zamora, por los psicólogos que forman parte del equipo interdisciplinario que lo integra. En concreto, se trata de la reubicación del mismo en un espacio reducido que impide el trabajo con los pacientes, el resguardo de su intimidad y la preservación de los análisis clínicos realizados a las víctimas. Desde Colpsiva estuvieron y sostuvieron que esta acción es producto de la política de ajuste llevada adelante por el gobierno bonaerense, que ni siquiera contempla prioridades respecto de las necesidades sanitarias de la población. Cuando en todo el país se manifiesta con claridad y contundencia la necesidad de profundizar la lucha contra la violencia de género, las autoridades gubernamentales con un criterio reduccionista clausuran experiencias como la del consultorio de abuso sexual infanto-juvenil del Hospital Lucio Menéndez. Es importante que estas problemáticas se les pueda dar un lugar. Si desde lo público no se les da lugar, esto queda fuertemente invisibilizado y no hay lugares para las víctimas. Con lo cual nos volvemos a solidarizar con los colegas que allí intervienen y pedimos por una rápida y celeridad a la hora de restituir este servicio. En otro orden de cosas, también lo que venimos viendo es esta nota muy, pero muy interesante que salió en el diario El País de España, donde hace una descripción que es notable, que la pueden encontrar en Psicooperativos TV, respecto al efecto del Tetris. Digo, ¿y por qué siempre con estos juegos de época nos quedamos enganchados, nos cuesta dejar de jugarlos? Bueno, acá marca 7 tips que son importantes para entender. Primero, es fácil de aprender. Todos estos juegos de época que terminan generando una adicción y un trastorno en los vínculos son fáciles de aprender. Todos sabemos jugar al Candy Crush, es muy, muy sencillo este artículo referenciado al Tetris, que rápido uno entiende, aunque nadie se lo haya explicado, cómo se juega. Mismo caso para los juegos como Mario, los juegos de consola. El segundo punto es que el juego evoluciona con vos. El Tetris fue muy fácil al principio, pero nivel tras nivel se va complejizando y uno va aprendiendo cómo ir resolviendo nuevas situaciones, con lo cual hay otro punto que es, bueno, uno va caminando de la mano con el juego. Bueno, no es ni demasiado fácil ni demasiado difícil, es una evolución gradual que permite ir incorporando y asimilando. El Tetris fue creado por un científico ruso que en algún punto toma algo del psicólogo Vygotsky, que es experto en aprendizaje infantil, que llamaba la zona del desarrollo próximo. La zona del desarrollo próximo es esa zona que nosotros vamos aprendiendo pasito tras pasito. Es imposible aprender algo si uno no tiene los conocimientos previos para aprender ese algo. Con lo cual, esta cuestión del Tetris va posibilitando esto. El bucle lúdico, Tetris también proporciona los bucles lúdicos que se dan siempre que disfrutamos el breve placer de resolver un elemento de un juego y cuando aparece otra pieza incompleta. El juego es infinito, no acaba nunca, con lo cual los desafíos se vuelven a relanzar y nos permiten cuestionarnos y llegar un poquito más alto.
Después hay un punto que es muy interesante, cómo toda la corteza cerebral, a medida que se va avanzando y se juega y se desarrolla en ese campo, va generando una nueva plasticidad neuronal. Esto lo comprobó Richard Heyer de la Universidad de California. Por último, como conclusión, da la impresión que estamos construyendo algo. Muchos juegos consisten en matar zombies, lo que no tiene nada de malo. ¿Cuál sería la alternativa?, se pregunta. ¿Dejar que los zombies ganen? En Tetris, tu esfuerzo produce una torre placentera de ladrillos coloreados. Con lo cual, este pensamiento de pensar que uno está creando algo es uno de los factores que hacen que nos interesemos y queramos jugar todo el tiempo este juego. Muy interesante nota que también la pueden encontrar en psicooperativos.com. Y por último, tenemos, una nota de color que se pregunta, ¿es mejor la soltería? Un estudio llevado a cabo por la psicóloga estadounidense Bella De Paulo, narra y relata los beneficios, algunos que va de suyo y son bastante conocidos, que si uno no tiene pareja o bien no tiene hijos, siempre va a tener más tiempo, con lo cual marca las ventajas y cómo hay toda una tendencia desarrollada en torno a la soltería y las personas que no arman pareja. Bueno, otra nota que pueden encontrar en psicooperativos.com, con lo cual les recomendamos visitar el sitio. Si volvemos a la página principal del sitio podemos encontrar que pueden encontrar ciertos beneficios en todo lo que tiene que ver, si bajamos un poquito lo vamos a ver, todo lo que tiene que ver con seguros, leyes útiles de salud mental en la República Argentina, trámites para matrículas y todos los que sean prestadores en servicios de salud pueden consultar ahí. Bueno, vamos a un corte y enseguida continuamos. Tercer bloque en Psicooperativos TV, hoy con un invitado de lujo, Félix Cheramonte, presidente de APSAT, licenciado en Psicología, varias veces miembro del Consejo Directivo del Colegio de Psicólogos y hoy presidente de APSAT, Asociación de Psicoanálisis de San Fernando y Tigre. Félix, muchas gracias por estar acá, un gusto como siempre. Gracias a vos por invitarme y la verdad que es un honor estar en este programa. Bueno, muchas gracias Félix. Estamos trabajando y viendo y acercando a las diferentes asociaciones, agrupaciones que trabajan en lo que es psicología y psicoanálisis. ¿Cómo ven ustedes desde APSAT el momento actual que vivimos en el país? Bueno, el psicoanálisis tiene una manera de entender las cosas a partir de su experiencia clínica y también, por supuesto, en lo que podemos llegar a ubicar como invariantes estructurales, es decir, lo que no cambia en el ser humano. Es por eso que Freud escribió Psicología de las Masas y Análisis del Yo, El malestar en la cultura, es decir, El porvenir de una ilusión, los textos que marcan una posición desde el psicoanálisis, que en Freud son de una manera, en Lacan de otra, y en la actualidad tendemos nosotros a revisar esos textos para seguir interrogándonos y también para dar respuestas analíticas. El psicoanálisis le toca hacer una experiencia, producir o volver a dar ese lugar que inventó Freud, que es el lugar del analista, que escucha de otra forma, que brinda una experiencia singular, por fuera de lo que son los mensajes políticos y públicos, pero al mismo tiempo dándole una voz a aquellos que tienen para dar lugar a un síntoma, una inhibición, una angustia que pueda dar de alguna manera un sentido nuevo al sufrimiento. Eso en la experiencia psicoanalítica. Después, para hablar de lo social y de lo público, como vos decís, en este momento en particular, lo que nos toca vivir en la Argentina, en Buenos Aires, podríamos decirte que como asociación no estamos alejados de las preocupaciones por lo que vemos respecto de, cierta agudización de los conflictos sociales, el abandono de las políticas públicas que le daban protección a los sectores más desposeídos. Entonces, es verdad que aún siendo protagonistas de una experiencia tan singular como un análisis, es cierto que el analista es un ciudadano y también da su opinión y su parecer para que no todo vaya a manos de las estandarizaciones, de los números fríos que dejan por fuera a la gente en las políticas públicas. Entonces, ya ves que el psicoanálisis tiene una cara
que por un lado implica un lugar singular, un lugar sin igual respecto de lo social, y por otra parte hace una lectura y brinda algunas respuestas a lo que es el malestar en la cultura estructural de todas las épocas, y pone siempre el acento en aquello que lo lleva a uno a repetir y a ignorar las satisfacciones inconscientes que están en juego. Me das el pie para preguntarte, Félix, ¿qué están produciendo, qué están pensando, qué están investigando en los diferentes módulos que ustedes tienen en APSAT? Sí, nosotros lo que hacemos es producir lugares en donde investigamos a través de las lecturas que hacemos, de textos ya conocidos, ya establecidos, pero al mismo tiempo de algunas experiencias que vienen a nosotros y por medio de la clínica y también del intercambio entre analistas, respecto, por ejemplo, de las adicciones. Trabajamos en algunas instituciones y también en los consultorios privados. El tema de las adicciones como una cuestión que realmente vuelve a replantear en todos los ámbitos donde hay adicciones, no solamente en las toxicomanías, sino también en las ludopatías. El juego hoy está muy presente, es siempre un lugar de donde aprovecharse de la gente, inclusive de los sectores más humildes, el juego clandestino, y también todo tipo de adicciones que hoy con las redes sociales, con internet, están golpeando a la puerta, no ya de los síntomas, sino de las actuaciones de cada sujeto. Por otra parte, también estamos trabajando sobre el tema de lo femenino, respecto del psicoanálisis. Hemos hecho una charla el año pasado sobre el femicidio, o los femicidios, y también hacemos investigaciones que tienen que ver con el tema de la infancia y con el tema del amor. El amor para el psicoanálisis es el título de uno de los módulos de investigación que nos permite tomar lo que es la tradición literaria, pero también lo que tiene que ver con la ciencia y el amor, y por supuesto lo que implica al psicoanálisis, ya que la transferencia tiene como condición la cuestión del amor. Temas muy interesantes. Desde ya te quería hacer una consulta. Veníamos trabajando en el bloque pasado lo relativo a los juegos, estos juegos virtuales que son muy fáciles de comprender, como el Tetris, Candy Crush y demás. ¿Qué piensa el psicoanálisis en relación a este consumismo de época efímero, rápido y sin pensar? Es verdad que los momentos para descansar son pocos en una sociedad como las actuales desde el siglo XX, productivistas. Entonces, el lugar del ocio, del otium, es algo que no está demasiado permitido en esta sociedad. Sin embargo, eso que vos mencionás, algunos juegos en particular, algunos tienen un fin solamente recreativo, otros de aprendizaje, y la verdad es que muchos aprendemos con los juegos de internet, pero al mismo tiempo también se da aquello que más bien favorece el lugar de una repetición sin sentido, de algo que lleva a quienes lo practican a cierto aislamiento. Es ahí donde vemos fortalecido tal vez el narcisismo de esta época. Es decir, el más perfecto narcisismo es aquel que ni siquiera sale de su casa. Entonces, bueno, ante este problema de época, podríamos decir que hay que ver en dónde se dan las diferencias que permitan que alguien acuda a un otro o que haya un otro que pueda interpretar, leer y rescatar a ese que ha caído en el aislamiento. Porque es una cosa bastante distinta recrearse, jugar, de quedar absolutamente aislado y absorbido por fuera del intercambio social. Entonces, en ese punto hay una llamada de atención para todos aquellos que rodean, porque no solamente los niños, sino los adolescentes, los adultos y los mayores, todos estamos permanentemente convocados por aquellos medios que hacen de nosotros un lugar de consumidor un poco más vacío que otros, ¿no? Entonces, en ese punto estamos de acuerdo. Mencionaste la palabra diferencia y no puedo dejar de preguntarte, en este mundo que cada vez es más claro que hay un paradigma que busca borrar todo tipo de diferencia, ¿qué se puede hacer con eso? Desde el psicoanálisis, ¿qué respuesta podemos dar?
Podría decirse que el psicoanálisis es un movimiento que, como aquellos movimientos de los años 60, dice viva la diferencia. Es decir, que se propugna un estar permanentemente a la moda en nuestra sociedad, estandarizado, hacer lo que viene del lado de la normalidad, no salirse demasiado de esos límites y, por supuesto, hasta las transgresiones están ya en un lugar esperado por parte de aquellos que diseñan este tipo de sociedad. Vos sabés que hay un libro que se llama Ego, las trampas del juego capitalista, de un alemán que se llama Schirmacher, un periodista bastante conservador, pero que dice algunas cuestiones que tienen que ver con esta época. Cómo se ha producido una forma de reproducir a los seres humanos en base al Homo economicus, en donde todas sus conductas fuesen absolutamente predecibles. Estamos en ese punto, en donde Facebook, en donde Twitter tienen el lugar de decir, bueno, ya sabemos cuáles son tus preferencias comerciales, cuáles son tus preferencias estudiantiles, de educación, de salud, de lo que fuese. Y fíjate vos que es un modo de controlar, así como Google hace unas búsquedas determinadas, pero que ya están predeterminadas, en donde la forma de articular gramaticalmente las búsquedas están predefinidas. Y nosotros estamos en un mundo en donde creemos ser libres respecto de algunas cosas, pero estamos mucho más controlados y más predeterminados de lo que creemos, ¿no? Este año, desde APSAT, articulado con el Colegio de Psicólogos Distrito 15, están haciendo un muy interesante jornadas y espacio de reflexión que un poco marca esto, ¿no? El múltiple interés del psicoanálisis. Claro, justamente amparándonos en el título de ese artículo de Freud, en donde de una manera tal vez hasta optimista veía cómo el psicoanálisis podía articularse con distintas disciplinas. A partir de ahí empezamos a ver el interés que podía tener el psicoanálisis en aprender de otras disciplinas, inclusive, como dice Lacan, aprender y tomar a la obra de arte como modelo. Y al mismo tiempo, suponer que hay otras disciplinas que se interesan en el psicoanálisis. Armamos durante el año pasado, y vos sabés que los segundos viernes de cada mes, en el Colegio de Psicólogos... ¿En qué horario? Hacemos a las 20 horas de esos viernes una charla con invitados. Entonces armamos un panel en donde hay gente, pasó el mes pasado Germán García con una novela que se llama Miserere, que es de reciente edición, y estuvimos con la presencia de Nicolás Hochman, de Alexandra Cohen, e inclusive del escritor Martín Cohen. Es decir, nos permitió intercambiar en un lugar que, como el Colegio de Psicólogos, está abierto de una forma plural, desde que vos estás en la conducción, y además porque hay muchos colegas que están muy interesados. Hemos trabajado sobre el tema de medios de comunicación, sobre el tema de las redes sociales, por supuesto, y también sobre salud, educación, adicciones. Es decir, hemos tocado muchos temas y eso produce un intercambio que a nosotros nos interesa mucho y vemos que a la gente también. Veo que trajiste las diferentes publicaciones de APSAT. ¿Cómo va eso? Y las publicaciones son una manera, lógicamente, de contar, aun cuando a nivel virtual las tenemos en la página de la APSAT, www.apsat.com.ar. Aún así, creemos en la reproducción por el papel. Entonces tenemos dos publicaciones. Una que pertenece propiamente a la asociación, que es el Psicoanálisis en la Ciudad, PSICO, que, bueno, hacemos 3 por año, y que la dirige Verónica Ortiz junto a los colegas de APSAT, que estamos todos metiéndonos ahí a trabajar, a escribir. Y también tenemos acá una publicación que le hacemos anual, que es Respuestas, que es la publicación de la Delegación San Fernando del Instituto Oscar Massota, que es nuestro lugar en el campo freudiano. ¿Cómo va la política en el campo freudiano? ¿Cómo anda ese conglomerado de colegas que participan? Algunos colegas, otros no, pero ¿cómo va eso? Bueno, vos sabés que el Instituto del Campo Freudiano, además de nuclear
a las distintas escuelas dentro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, cuyo delegado general actualmente es Miquel Bassols, pero que implica a Jacques Alain Miller, Éric Laurent, tantos otros, acá en la Argentina, con la Escuela de Orientación Lacaniana, con quienes contribuyeron a dar el primer paso en 1992, además de Germán García, tantos otros. Bueno, hace un poco el camino que conlleva una política, no solamente a nivel del psicoanálisis en la clínica, sino también en la producción de publicaciones, libros, el lugar del psicoanálisis en los espacios públicos, la universidad, los hospitales, ¿sí? Entonces, todo eso conlleva que nosotros estemos dentro de ese espacio, por supuesto intercambiando con muchos otros de otros lugares, de otros movimientos, de otras orientaciones analíticas, porque bueno, también en el múltiple interés del psicoanálisis, acá en San Isidro, hemos dado lugar a que participemos de distintas orientaciones para justamente conocer lo que los colegas están proponiendo, trabajando, y que conozcan lo que nosotros hacemos. Campo Lacaniano sigue creciendo a nivel mundial, se ve en las nuevas anexaciones que hizo. ¿Cómo lees eso en torno a la política milleriana? Y bueno, porque me parece que la Asociación Mundial de Psicoanálisis empieza a tener una posición cada vez más amplia, productiva. En lo último que conocemos como pronunciamiento político es una iniciativa para que, por ejemplo, en Francia, Marine Le Pen, una representante de lo más conservador de la política europea y mundial, no siga avanzando con la xenofobia, el racismo y todo eso que creíamos que luego de el genocidio que permitieron los nazis, que produjeron los nazis, iba a volver al mundo. Sin embargo, es un poco triste observar que hay una invariante estructural en el ser humano y en determinadas sociedades que hace que lo peor de la política pueda volver. Bueno, frente a eso, Jacques Alain Miller propuso firmar en contra de lo que va a ser Marine Le Pen como posible jefa de Estado francés y apoyar a quienes están en su oposición. Me parece que es algo que también debe alertar a quienes aquí y en todas partes del mundo vemos avanzar ciertos procesos conservadores hacia un fascismo que lleva a que determinada sensibilidad sea cada vez más en contra del otro ser humano. Ya no solamente el odio de clase, ¿no? De las clases altas y dominantes hacia las medias y bajas, sino también una manera de generar cada vez más odio para, en vez de fortalecer lo que tiene la legalidad, lo que tienen las constituciones, como la armazón de las repúblicas en función de la democracia, que es el sistema que hemos elegido, se trata de ubicar al otro como un enemigo, se trata de hacer que la represión sea algo válido, cuando en realidad el debate, la posibilidad de consensuar para luego decidir, sea lo más ansiado para todos los seres humanos. Sin embargo, estamos frente a momentos muy, muy complicados. ¿Puede salir el ser humano de este pensamiento binario que al menos es lo que buscan estos conglomerados fascistas? Mirá, a mí me parece que las sociedades capitalistas en este momento, y aquellas, todas las que están, como se suele decir, desarrolladas y en desarrollo, para no decir subdesarrolladas, están en problemas siempre que existen distintos intereses. El psicoanálisis, como sabrás, y a través de Freud, no es muy esperanzado en lo que tiene que ver con las soluciones políticas. Más bien tratamos de ubicar algunas constantes y sí tratar de proponer que, por ejemplo, en distintas sociedades se dé lugar a la voz del otro. Habrá que ver cómo sigue la historia. El mismo Freud, en El malestar en la cultura, termina interrogando acerca de qué sucederá
nada menos que con Estados Unidos y con las sociedades que estaban por venir en 1930. Posteriormente estuvo la Segunda Guerra Mundial. Esperemos que no tengamos fenómenos parecidos. Sin embargo, la actualidad de la política internacional nos pone bastante pesimistas, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros, Félix. Te comprometemos a que nos puedan mandar en PDF, así podemos subir a psicooperativos.com todas las publicaciones que ustedes tienen, tanto las nuevas como las históricas, así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, muy amables. Bueno, con esto damos fin a nuestro primer programa en Psicooperativos TV. Tuvimos la presencia de Félix Charamonte, que nos vino a contar qué están haciendo en la Asociación de Psicoanálisis de San Fernando y Tigre. Pudimos hablar un poco del panorama mundial, nacional de la política y también qué respuestas puede dar el psicoanálisis. Pasamos revista a las diferentes cuestiones relacionadas con la psicología, con lo cual para mantenerse en contacto hasta la próxima emisión, el día lunes que viene, les recomendamos meterse en psicooperativos.com. Los esperamos. Un abrazo.